¿Qué haces poniéndote hielo en los pies, Luis? Pues porque me has dicho que vamos a hablar del viaje de febrero de 2025 y recuerdo todo lo que anduvimos y Ya, pero esto va a ser virtual, no nos vamos a mover del despacho. yo lo hago por si acaso porque no me fío. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, ya sé que todo el mundo se está preguntando ¿cómo que Japón a fondo? Si la semana pasada hubo Japón a fondo, que estuvimos hablando del pan, ¿no? Hoy tocaba japonesamente. Exacto, pero hemos cambiado de orden para poder hacer un Japón a fondo y hablar del viaje, que por cierto, o sea, el teatrillo puede que sea exagerado, pero recordar todo lo que hemos caminado en este viaje, mira que han sido 7 días nada más, la verdad es que me produce agujetas. Bueno, a mí todavía me duelen las piernas, he de reconocerlo. Es verdad que acabamos de llegar, estamos todavía con el jet lag. Hace nada que volvimos, estamos grabando esto casi ahí en el avión, como quien Casi. dice. Pero es que anduvimos muchísimo. Yo estoy súper cansada. Este viaje para mí ha sido, no sé qué ha pasado con este viaje, no sé si han sido los horarios de los vuelos, no sé qué ha sido, pero yo estuve muy Bueno, que hemos cansado. madrugado bastante. Hemos madrugado bastante, hemos ido a dormir tarde porque hemos tenido cenas también, ¿no? Fuera, que ha estado guay porque hemos aprovechado muchísimo el tiempo, pero wow, a mí me ha llevado un poquito al límite, he de decirlo, ¿eh? Y el caso es que ha sido un viaje interesante porque hemos utilizado básicamente Tokio de base de operaciones, aunque hemos hecho un par de noches por ahí fuera, que ahora os contaremos, pero hemos hecho muchas excursiones y mira que ya tenemos en la web, en japonismo.com, un artículo súper extenso con un montón de excursiones de día desde Tokio. Pero con este viaje hemos añadido, o vamos a añadir, unas cuantas más para todos aquellos que dicen, oh, es que no sé si Tokio me da suficiente. Tokio te da para hacer, tanto la ciudad como sus alrededores, todo lo que quieras. En la ciudad ya tenemos un montón de barrios, de guías de barrios, que son muy poco explorados normalmente por el turista. Así que a todos aquellos porque nos escribís mucho diciendo, es que leo que Tokio está muy masificado, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de esto en el podcast. A veces me da la sensación de darse golpes contra la pared porque como que no cala el mensaje, que sí, que hay ciertos lugares en Japón que están a ciertas horas están masificados, o más que masificados, a mí no sé si me gusta la palabra masificado, pero que son muy visitados, ¿no? En ciertos momentos, ciertos lugares están muy llenos de turistas. Pero es que eso yo lo comparo con lo que pasa con España. España tenemos 49 millones de habitantes y hemos tenido unos 100 millones de turistas en 2024 y Japón, que tiene 125 millones de habitantes, ha tenido su récord de turistas que ha estado en unos 37, creo que han sido 37 millones, que dicen, madre mía, o sea, es que no está ni de lejos, no hay tanta gente como la que viene a España. Y vale, hay algunos lugares en España que pueden tener en ciertas horas más gente, pero ni siquiera todo, ¿no? Pero entonces, pues Japón mucho menos. Y japonismo, hasta dejando esto aparte, en japonismo tenéis ideas de un montón de barrios dentro de Tokio, dentro de Kioto, hasta dentro de Osaka, lugares que para nada están masificados ni siquiera a las 12 del mediodía, que es como la hora, ¿no? La hora sí punta. Con este viaje lo que hemos hecho es expandir, ¿no? Es decir, vale, os vamos ya no solo dentro de Tokio, que ya lo tenéis, tenemos muchas excursiones, algunas muy típicas también desde Tokio, ¿vale? También lo tenéis en la web, damos un paso más. Y os vamos a dar muchas ideas desde Tokio para o excursión de día o una excursión para hacer noche, ¿no? Para hacer una excursión un poquito más larga. Exacto. Y disfrutar de lugares que, bueno, es que ha habido lugares que lo sabemos, como siempre hemos retransmitido en directo, en riguroso directo, el viaje por Instagram. De hecho, si alguno tiene curiosidad, en nuestro perfil de Instagram, que también es japonismo, tenéis todas las stories guardadas de todos los destinos que hemos visitado en este viaje, por si alguno quiere echar un vistazo, porque hay muchas stories que además son con vídeo, que podéis ver en imagen de verdad, ¿no? Lo mismo que veíamos nosotros, aparte de lo que os estamos contando aquí de viva voz, claro. Exacto, pero justamente hemos recibido muchos mensajes de gente diciendo, ¡hala! Y estos sitios, qué curiosa, qué tradicional, qué tranquilo, qué bonito. Pues justamente es que volvemos a decir lo mismo.
Japón no está masificado. Ciertos lugares muy puntuales sí están muy llenos, pero os vamos a dar un montón de ideas para que disfrutéis al máximo de vuestro próximo viaje a Japón. Exacto. Es verdad que decíamos al principio, lo decías tú, Laura, que no sabemos por qué en este viaje no hemos acabado quizá un poco más cansados. Quizás el principio es Yo creo que el vuelo... El vuelo, porque sabéis que muchas veces decimos que nos gusta llegar a Japón en algún vuelo que llegue a primera hora de la mañana, porque así ya hacemos el desplazamiento largo en ese mismo día, ¿no? Ya que tenemos el jet lag y estamos un poco cansados, y ya estamos en el lugar más alejado en el que vamos a empezar el viaje. De hecho, la primera planificación de la ruta de este viaje empezaba un poco así, pero cuando vimos que no había ningún vuelo que nos encajara por precio, que llegase por la mañana, al final tuvimos que reservar uno que llegaba por la tarde-noche, a las 7:30 de la tarde. Exacto. Y ya esto nos cambió bastante, y por eso creo que hicimos unas 10, 12, 15 planificaciones diferentes hasta que nos encajó una de ellas. Y claro, llegar tan tarde por la tarde-noche nos ha machacado bastante. Mira que a priori uno piensa, ostras, llegar a las 8 de la mañana, tela, ¿no? Porque luego tienes que aguantar todo el día despierto, con lo cansado, físicamente estás cansado, luego te entra el jet lag, te entra el sueño, así a deshoras, todo este rollo. Puede parecer que llegar por la mañana es peor. A mí me gusta más. Me gusta más porque, sí. claro, durante el vuelo yo dormí, sinceramente dormí, descansé mucho. Claro, entonces llegué a las 7:30 y a las 7:30, hombre, estás cansado del propio vuelo, lógicamente, porque estás ahí sentado, ¿no? En hombre, un y asiento. también hay que tener en cuenta que llegas a Japón, ¿no? Y en el momento en el que llegas, por muy cansado que estés, estás con la cosa de estoy en Japón. Sí, te activas. Y da lo mismo que sea tu primer viaje, que sea tu viaje número sopotoscientos, que estás en Japón y eso, quieras que no, te da cierta energía para aguantar. Entonces, claro, decir, hemos llegado a las 7:30... Fue raro, porque es corre, porque cierran el restaurante para ir a cenar, vas rápido y has cenado y dices, ¿y ahora qué? Si ya no tengo casi tiempo de hacer mucho más. No, claro. Estoy cansado, pero no sé si tengo sueño, pero... fue un poco raro. Yo, sinceramente, toda la semana, ninguno de los dos, Eric también Regulinchi, no hemos descansado durante la semana y esto es algo que no nos suele pasar. No nos suele pasar, Normalmente la primera noche sí que nos despertamos y a lo mejor estamos una hora despiertos y luego nos volvemos a dormir sobre las 3 de la madrugada o algo así. En cambio, en este viaje ha sido constante. Todas las noches y no ha habido ni una noche que haya dormido del tirón. Y tú tampoco. No, la verdad es que no. Y eso al final te afecta. Te afecta, claro. Te afecta. El caso es que nos fuimos a Shinjuku a dormir. Shinjuku es un barrio que lo contamos muchas veces, nos gusta mucho, está muy bien situado, tiene la estación más concurrida del mundo en número de pasajeros diarios y bueno, pues es que además encajaba perfectamente con muchas de las excursiones que íbamos a hacer, porque los trenes que iban a estos destinos, en muchos casos, pues comenzaban desde Shinjuku. Eso es algo que tenéis que mirar también a la hora de hacer vuestras planificaciones, vuestros itinerarios, porque nos preguntáis muchas veces cuál es el mejor barrio en el que dormir y siempre os decimos, Tokio en general es muy seguro, los barrios. Realmente puedes dormir en cualquier barrio. Evidentemente hay alguno un poquito más así, rarito, pero a nivel general, donde hay hoteles, todos están bien. Entonces nosotros siempre decimos, primero, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que esté cerca del metro o del tren, pero es que encima es eso, si vais a hacer excursiones, pues que os vaya bien. Pues nosotros queríamos hacer varias excursiones cuyos trenes salían o llegaban a Shinjuku. Pues para nosotros era ideal tener el hotel ahí porque ya era llegar y ya está, o no tener que despertarte con media hora de antelación porque vas a tener que tomar la Yamanote o el metro o lo que sea para llegar a la estación que toca. Porque es que es verdad, Tokio es enorme y te das cuenta cuando dices, tengo que tomar el tren en la estación de Tokio, por ejemplo. Ah, bueno, está aquí mismo, sí, aquí mismo. Al final tardas 40-45 minutos. Exacto, sí, se nota un montón. Claro. Y bueno, el caso es que aprovechamos esa primera noche para cenar un curry. Bueno, esto estaba casi prometido. Sí. A Eric nos fuimos a Gogo Curry, ya sabéis, esa otra cadena de curry que yo he de decir que a mí me gusta ya casi más. A mí que Coco me gusta Ichibaña. casi más que Coco Ichibaña, exacto. Además, había un Gogo Curry, lo habíamos investigado, cerca de la estación de Shinjuku, lo que pasa que cerraba a las 8. Que a mí me parece súper curioso. Esto además era un viernes. O cerraba a las 9, creo que. A las 9. A las 9, sí, exacto. Y llegamos a las 8:31. Exacto. Llegamos justo antes del Last Order.
del momento en que puedes hacer la última comanda. De hecho, ya alguien que llegó 5 minutos entramos después, y nos dejaron pasar. Y alguien sí. que vino después de nosotros, algo así como 2 minutos Sí, no después, mucho, sí. le echaron para atrás porque le dijeron Ya que le ya no dijeron le que ya está. aceptaban su comanda. Pero claro, dices, es un viernes, estamos en pleno Shinjuku, ni siquiera era un callejoncillo, no, es una de esas calles llenas de restaurantes, de karaokes, ¿no? Ostras, a mí me sorprendió esto porque dices, es que estamos en Shinjuku, que esto no es un barrio residencial por ahí que puedes entender Claramente. que cierre a las 9, ¿no? Pero bueno, cenamos ahí, dimos una vueltecita por Shinjuku, pero claro, es lo que os decía, estábamos cansados también. Y al final dices, mañana tenemos que madrugar. Bueno, pues nos vamos al hotel, ¿no? Y estuvimos un ratito en el hotel tranquilamente y luego ya nos fuimos a dormir. Y empieza el viaje. Ya lo que sería empieza el viaje ese sábado, que yo no sé si esto lo pensamos bien a la hora de planificar el viaje. También te lo digo, Luis. A ver, claro, diréis, ¿por qué nos estáis contando esto? Porque es que este mismo era sábado, era el primer día ya entero en Japón en nuestro viaje. Habíamos decidido irnos al monte Mitake, ¿vale? El monte Mitake es otro de estas montañas que hay en el Tokio occidental, que se llega en tren desde precisamente la estación de Shinjuku. Y decidimos, pues bueno, ya que habíamos estado hace tiempo en el monte Takao, pues nos faltaba la zona esta de Okutama más allá, el monte Mitake, pues ¿por qué no? También. Exacto. Al principio queríamos hacer más la zona de Okutama, lo que pasa es que luego vimos que para hacer las dos zonas bien, preferíamos dividirlo en 2 días, Eso ¿no? es. Entonces, en este viaje nos centramos en el monte Mitake y ya en otro viaje vamos a hacer un poquito más toda la zona de Okutama. Decía esto de que no lo habíamos pensado bien y esto es un mensaje que yo le mandé a Amber, a mi amiga Amber, diciendo, creo que no hemos pensado bien lo de empezar haciendo senderismo Yo creo que sí. por el monte Mitake. Yo creo que sí. Me duelen las piernas todavía. Sí, eso es cierto. Ha pasado más de una semana y me siguen doliendo Eso las es piernas. cierto, pero ha habido viajes que hemos dejado, por ejemplo, Llamadera para el Sí, final no, tampoco y no puedes. fuimos casi capaces de hacerlo. Sí. Mientras que cuando haces Llamadera, por ejemplo, como en el viaje del último otoño, que lo hicimos más o menos hacia principios o a mediados del viaje, pues oye, no se sube tan mal. Entonces, teniendo en cuenta que vas a hacer senderismo en una zona montañosa, Sí. pues es mejor empezar el primer día cuando tienes las piernas descansadas. Y claro, la primera parte de la excursión al Monte Mitake es engañosa, porque tú llegas a la estación, ahí tienes que tomar un autobusillo que te lleva hasta la estación del ¿Funicular? del funicular. Dices, bueno, pues Funicular, un funicular. no teleférico. Exacto. Funicular. Te subes al funicular, oyes qué bien y tal, haces un pequeño paseíto por la montaña y ves el santuario que hay en el Monte Mitake. Curiosamente, un santuario muy visitado por gente que tiene perros. Efectivamente. Porque en su interior se encuentra consagrada una deidad que se llama Oinu-sama. Inu es la palabra japonesa para perro, y aunque esta deidad a veces tiene forma un poco más de zorro que de perro, bueno, mucha gente, que especialmente que tiene perros, pues le gusta ir a visitar a esa deidad porque es un poco como la deidad de los perros. Y de hecho en el propio santuario había hasta omamoris de perros y omikushis también que leían la fortuna de los perretes. Justo al comienzo de las escaleras que hay para subir hacia el santuario está el Temisu, que es esta fuente de abluciones, y justo en la parte de abajo de la fuente de abluciones había un pequeño... ¿Una fuente? Una pequeña fuente que Sí. ponía que era para mascotas. Exacto, que estaba congelada. Eso sí, pobres mascotas, pero Estaba tenían congelada. una fuente para mascotas, De hecho, precisamente. nos nevó un poquito ese día, hacía un Exacto. frío del copón, he de decirlo. Y el caso es que aunque hay algunas escaleras para subir al santuario, la subida al santuario propiamente dicha es relativamente fácil. El problema llegó después, cuando Laura dice, vamos a hacer el jardín de... ¿qué era? ¿El jardín de rocas? Sí, se llama así. Que yo pensé, pues hay que ir a un jardín de rocas. Luis pensaba que era un jardín rollo zen, ¿no? Un jardín de rocas. Sí, porque a mí me gusta ir con la mente un poco virgen, ¿no? Para sorprenderme en el momento, también para que así cuando hago las fotografías, pues digo, pues veo las cosas por primera vez, me sorprendo y entonces, o sea, prefiero no llevarlo tan planificado. Yo no, claro, yo esto lo había planificado un poquito, aunque este viaje es cierto que no he tenido muchísimo tiempo de planificarlo, hemos ido un poco más, pues bueno, con información que sacábamos de las oficinas de información turística
y un poco a lo que aprendíamos sobre el terreno, ¿no? Realmente. Pero claro, había visto que había un camino circular, que es un camino de senderismo. No había leído mucho más, solo que era muy recomendable hacerlo. Yo dije, pues para allá que vamos a hacer este caminito por la montaña. Y este camino es el que se llama Jardín de Rocas. ¿Y por qué se llama Jardín de Rocas? Porque hay un cierto momento que tú bajas a lo que sería como la garganta, de alguna manera, ¿no? Por donde pasa el riachuelo, que está todo lleno de rocas y esas rocas están llenas de musgo. Además, es una zona espectacular, súper, súper, súper bonita. Claro, es durillo. Bueno, el camino se puede hacer perfectamente. Se puede hacer, pero el camino son unas 2 horas y media entre que vas y vuelves. Pero claro, vas bajando mucha escalera y luego tú dices, madre mía, todo lo que he bajado. Lo que tiene que subir. Lo voy a tener que subir, porque esto aquí no hay luego otro funicular que me suba ni nada. Y había algunos tramos muy empinados con unas escaleras que a mí no me daba. O sea, tengo que escalar casi. Eran unos escalones muy, muy altos. Súper bonito, merece la pena. ¿Lo volvería a hacer? Sí. De hecho, yo dije que me gustaría volver en verano, para verlo en verano con el verde eléctrico del verano japonés, porque tiene que estar eso en verano maravilloso. Lo que pasa es que, claro, 2 horas y media de senderismo por caminos que son con escalones a veces desiguales, a veces muy altos, a veces pequeños, a veces teniendo cuidado para no resbalarte y caerte por ahí. Yo con la mochila, con las 2 cámaras, etcétera, acabamos muertos. De hecho, estaba previsto hacer otro pequeño camino de senderismo desde la estación de Mitake hasta la siguiente estación de tren y dije, vamos a dejarlo, lo vamos a dejar, ya lo haremos en otra ocasión y ya está. Ya, o sea, cuando terminamos la ruta de senderismo, comimos allí mismo en lo que es el pueblo es muy chiquitito, tiene unos cuantos restaurantes que funcionan también de tiendas, muy así como muy rural todo, ¿no? Muy chulo, no sé, estaba muy buena la comida, muy comida casera, ¿no? Sí. Fideos, Eric se comió un curry otra vez, en este caso curry de venado, exacto, de ciervo. De ciervo. Esto va para aquellos que dicen, no, los ciervos son sagrados, tal y cual. Bueno, esto es algo que ya comentamos cuando yo fui a Nara, ¿no? Que también comí mucho ciervo en Nara y es algo que comenté con la gente del restaurante diciendo, pero no se supone que los ciervos son sagrados y ¿cómo que me lo tengo aquí en el plato muerto, está aquí en el plato? Y me dijeron, bueno, así entre risas, ¿no? Bueno, los sagrados son solo los del parque, ¿no? El resto déjate. Como salgan del parque, atención que... Hachazo. Bueno, total, que estuvo muy chula la excursión, pero es verdad que fue cansadeta, ¿eh? Pero tú imagínate haber hecho esta excursión al final del viaje. No, yo creo que no. A medio camino, no sé, nos damos la vuelta o algo. No, y no lo hubiésemos disfrutado tanto. Yo la disfruté mucho. Sí es verdad que hubo algún momento que decía... Esto no muy bonito. Se va a acabar nunca. Exactamente, ¿no? Es muy bonito, no me voy a quejar porque es muy bonito. Bueno, y luego está el tema de las fotografías, porque claro, tú vas, como voy yo, con las cámaras y le vas haciendo fotos a todo, pero es que son 2 horas y media de camino y por mucho que las fotos sean bonitas, lo que hay es lo que hay. Son rocas con musgo, con piedras. Vamos, que no es que haya tantos paisajes tan diferentes como para justificar hacerle tanta foto, pero yo se las hice. Yo estuve haciendo un montón de vídeos, un montón de fotos y luego cuando estaba decidiendo qué subía, ¿no? Dices, es que tengo demasiado, porque al final todo es entre comillas lo mismo. Claro. Que cuando estás allí lo estás disfrutando mucho, sí, pero mucho. Claro, dices, ¿qué hago con tanta foto, con tanto vídeo, ¿no? Entonces, bueno, sí que fue una excursión, diría, de mediodía largo, ¿no? Súper chula y os la recomendamos mucho y yo de hecho tengo ganas de volver. Sí, verano, hay que volver porque es verdad que claro, fuimos en la última semana de febrero, un 22 de febrero, estaba peladete. Estaba muy pelado esto. En verano con el verde eléctrico o en otoño con el Momiji tiene que estar espectacular. Lo que pasa es que también mucha más gente, porque lo bueno es que había gente esperando el autobús que te lleva hasta la estación de inicio del funicular, pero bueno. Pero luego nos encontramos con 2 personas que iban con sus perros y nos íbamos como cruzando de vez en cuando, ¿no? Nos adelantaban un momento, luego les adelantábamos nosotros, pero estuvimos prácticamente todo el sendero solos. Totalmente. O sea, que en este sentido está muy bien, tanto si os gusta el senderismo, si os gusta zonas de naturaleza,
excursiones así desde un poco... Tokio y Exacto. encima estar tranquilos. Sí, 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 mola luego tomarte algo en un restaurante ahí donde hay, pues eso, gente hasta con sus perretes, ¿no? Dentro del propio restaurante. No sé, todo ese ambiente a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego, de vuelta en Tokio, por la noche, pues teníamos reserva para cenar en un restaurante de tonkatsu. En un restaurante de tonkatsu tipo omakase. ¿Qué significa eso? Pues No, este no era omakase. ¿este no era? No. Ya me estoy haciendo Este un era un lío, restaurante de tonkatsu que solamente tenían 3 platos de tonkatsu. El solomillo, el entrecot o la chuleta de cerdo y la gamba o el langostino este gigante, que lo cocinaba con 2, ¿te acuerdas? Con 2 ollas de aceite, una más caliente y otra un poco menos caliente. Sí. Vale, es que tengo un poco de lío con todos los restaurantes Sí, a los que hemos ido. Es verdad. Un restaurante súper sencillo. Muy bien, me gustó mucho este restaurante, ya os lo pondremos en la web, también con enlaces para reserva que sea fácil, porque esto Además, es un restaurante que, nos pese a lo preguntáis sencillo mucho. que es un VIP gourmand, es decir, está recomendado por la guía Michelin, no tiene Súper estrella, pero está amables. recomendado. Además, Luis haciendo fotos y decía, no, espera, que te lo pongo aquí bien, te giro el plato para que lo puedas ver bien. Me refiero, muy amables, muy majos, muy simpáticos, muy recomendable. Y el tonkatsu estaba buenísimo, sinceramente. Estaba muy bueno. Aquí fue divertido porque tuvimos un pique en Twitter con una persona que nos dijo, decidme el nombre del restaurante para no ir Bueno, yo nunca creo que más. era un troll, Luis. Tenía que ser un troll, porque Yo luego creo que nos era un acabó troll. bloqueando porque nos decía que eso no era solomillo y es como tú no has visto una pieza de solomillo en tu vida. Además que lo bueno es que cortan la carne ahí delante. Tú estás en la barra y está el señor ahí, saca la carne, estuvo O sea, cortando sacó la pieza de la solomillo pieza entera y claro, cortó. Además la pesó, ¿no? De lo típico de que está pesa, ya más o menos evidentemente lo tienen muy a mano, ¿no? Pero pesa, muy bien, perfecto. Ahora corto aquí, pesa, ok, perfecto. O sea, vimos todo el proceso de elaboración, que de hecho tuvimos que esperar como media hora realmente desde que nos sentamos hasta que nos sirvieron la carne, porque lo hacen todo delante de ti desde... Y lo hacen al vamos, momento, evidentemente, ¿no? No hay exactamente. nada que esté prehecho para... Claro, que Con lo dices, cual todo hombre, está se en podría, su ¿no? punto. Dejar ciertas No. cosas. No, lo hacen todo, desde el cortar la carne, la porción que te vas a comer, la cortan, todo el proceso lo ves todo, con lo cual dices, hombre, sabré yo lo que me estoy comiendo, ¿no? Pero bueno, en fin, es igual. Ya lo pondremos en japonismo porque merece Además, pena. es un restaurante que está por la zona de Kuramae, es decir, un poquito al sur de Asakusa, lo cual está muy bien porque luego te apetece dar un paseo para bajar la cena o la comida, dependiendo de cuándo vayáis, y te encaja perfecto irte a Asakusa. Nosotros, como encima era de noche, pues volvimos a ver toda la zona del Sensoji, pues oscura, con las tiendas de Nakamise Dorilla con las persianas bajadas, pero que son persianas con diseño y con pinturas súper bonitas. Y la verdad es que es un paseo muy agradable. Sí. Luego, al día siguiente, domingo, teníamos una excursión muy chula porque sí que íbamos a pasar la noche, no en Tokio, sino íbamos a otro lugar, pero de camino a ese otro lugar, pues nos deteníamos, hacíamos como una doble excursión, ¿no? Nos deteníamos en un lugar para luego ir a otro lugar. ¿De dónde estoy hablando? Pues de Sawara por un lado y de Choshi por el otro. Sawara y tanto Sawara como Choshi están en la prefectura de Chiba, es decir, la prefectura donde está el aeropuerto de Narita, la prefectura que está pegada a Tokio. Y Sawara es un destino que teníamos pendiente desde hace un montón de años, pero como se tarda un poquito en llegar, pues al final nunca nos terminaba de encajar. De hecho, en el último viaje... vas a decir esto. Bueno, estuvimos a punto de hacerlo en el viaje de 2019, que estuvimos 2 meses en Tokio, y aún así se nos cayó. Se nos cayó. Y luego en este último viaje, cuando estuvimos en Narita, también teníamos la idea de a lo mejor si nos encajaban los trenes ir a Sawara, porque desde Narita es un poco tirar hacia el este un poquitito más y ya llegas a Sawara. Lo que pasa es que, bueno, quedamos con un amigo en Tokio y entonces ya no será imposible. Tuvimos que volver, hacer las dos cosas. Exacto. Es curioso porque después de haber puesto lo de Sawara, 1 o 2 días después, un japonista nos escribió por Instagram y nos dijo que lo había visitado y que a pesar de que vive en Tokio, no había oído hablar de Sawara nunca hasta que nos lo vio a nosotros. Sawara es... De nuevo también la llaman la pequeña Edo, otra vez, ¿no? Madre mía, cuántas pequeñas Edos. Hay muchas pequeñas Edo. Es un pueblito, bueno, es una ciudad, pero la parte interesante es la parte central, por donde pasa un río, un canal, y a sus alrededores hay un montón de almacenes y de casas del periodo Edo. Está súper bien conservado y tiene un ambiente
la verdad es que muy bonito. Pero es que además ya no solo son casas del periodo Edo, que también, porque de vez en cuando se mezclan con algunos edificios del periodo Meiji y Claro, Taisho, de ¿no? De crecimiento, sí, sí. ladrillos y esto. Y entonces esa mezcla, sobre todo con lo bien conservados que están, es súper peculiar. Puedes tomar un barquito que te lleva por el río, ¿no? Y ver pues todos estos edificios desde otra perspectiva, desde el río, o puedes ir simplemente caminando por los alrededores. Hay un montón de restaurantes, un montón de tiendas, hay un ambiente espectacular. Pensad que nosotros fuimos en domingo. Había gente porque además el lunes era festivo en Exacto, Japón. porque fuimos el domingo 23, que es el cumpleaños del emperador, del actual emperador. El natalicio. El natalicio, y como caía en domingo, pues habían pasado la festividad al día 24. Es decir, que mucha gente estaba aprovechando que tenían puente. Un fin de semana Un largo. fin de semana largo. Entonces había un poco más de gente de lo normal y nos quedamos con las ganas de probar uno de los platos típicos de Saguara, que son los fideos soba negros. Negros. Lo que pasa es que había una cola enorme. Y teníamos que llegar a la estación a una hora concreta para el tren al siguiente destino. Exacto. O sea, como combinábamos, Saguara era... nos habíamos detenido en Saguara, habíamos dejado las mochilas en una taquilla en la estación y pasábamos pues unas 3-4 horas por la mañana en Saguara antes de tomar el tren para Choshi, que era nuestro destino final para ese día, ¿no? Entonces nos era imposible hacer cola de 1 hora o 2 horas. Había una cola tremenda, 1 hora y pico para ese restaurante. Pero bueno, habrá que volver. Habrá que volver. A mí me gustó, la verdad es que muchísimo Saguara. Y digo lo de la gente porque esto es algo que ha traído cola para otro lugar que ahora luego hablaremos de él, ¿no? Pero quedaros con la copla de Saguara había gente y lo disfrutamos. Y lo disfrutamos muchísimo. Sí, porque además eso es muy lugar. bonito. Hay alguna parte más turística, como donde el embarcadero, donde la gente sube a los barcos, que había cierta cola de gente ahí esperando para subir. Pero la verdad es que tenía mucho encanto. Muy el pueblecito. alma, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, después de visitar Saguara... Y Saguara además hay que decir también que lo que les gusta el Hinamatsuri. Es verdad, es uno de los sitios, bueno, había muñecas del Hinamatsuri, había estos altares, ¿no? Los Hinadan, por absolutamente todas partes. De hecho, entramos en una tienda de tés, que era una tienda centenaria, que tenía un Hinadan precisamente de hace más de 100 años, sí. Lo tenían ahí expuesto, que era espectacular. De nuevo súper majos con nosotros, porque les preguntamos si podíamos hacer fotos, nos dijeron que sí, sin problema, y luego yo les dije, ¿no? Bueno, luego volvemos, muy española yo, ¿no? De luego volvemos, y se quedaron como diciendo... Pues vale, no sé muy bien. Y luego volvimos a comprarte. Claro, y les hizo mucha ilusión las cosas como son. Y luego había otro punto, una bodega de sake, que tenía también una zona con varios Hinadan expuestos, y había uno que era... Del periodo Edo. Del periodo Edo, que dices, sí, madre del amor hermoso. Luego en lo que es en el río, flotando en el río, había también varias colecciones de muñecas. Hay un gran festival que celebra el Hinamatsuri, ya sabéis, el 3 de marzo, el Día de las Niñas, es Festival decir, de las pasado Muñecas. Lunes. Exactamente. Justamente pues ahí se celebra todo un festival, hay un montón de casas que abren sus puertas para mostrar los altares estos Hinadan. Es un buen sitio al que ir si estáis un 3 de marzo en Japón y queréis disfrutar al máximo de la festividad del Hinamatsuri. Exacto. Y desde Saguara pues subimos a un tren para irnos hasta Choshi, que Choshi es el extremo más oriental ya no solo de la prefectura de Chiba, sino de todo Japón. De hecho, llegamos incluso al cabo Inubosaki, que es el punto más oriental de todo Japón. Bueno, técnicamente el cabo Inubo, el porque cabo Saki Inubo, sí. es el cabo, pero ya ¿no? sabes pero que a los sí, japoneses les gusta decir el nombre completo. Es que si dices Inubo, a lo mejor no pillan lo que quieres decir, ¿no? Inubosaki, pues es como lo del río, y esto ya lo hemos hablado también. Bueno, llegamos... Y llegamos con el tren, luego teníamos que tomar un trenecito como más local, una línea privada que va un poquito por toda esa zona hasta nuestro hotel, que estaba justamente en este cabo, en el cabo Inubosaki, y ya nos quedamos ahí en el hotel porque, hombre, evidentemente un hotel que... Curioso el hotel, porque era un hotel muy viejecito. Muy viejo. Un hotel medio de playa, medio onsen.
¿no? De esta mezcla curiosa que tienen a veces los japoneses. Estaba lleno de 3 millones de cosas. Dentro del hotel había... Era como si el hotel tuviera síndrome de Diógenes. De verdad, que dices, a ver, no hace Había falta una guardarlo cantidad todo. de cosas impresionante. Y es lo que tú dices. Había partes de diseño que dices se siente como hotel de playa, Sí. pero luego también se sentía como ryokan tradicional. El típico resort también de onsen, ¿no? De aguas termales. Lo bueno es que nos ofrecieron, que se ve que todas las tardes salen con un autobusito del propio hotel a buscar el atardecer, ¿no? Porque desde el hotel se tienen muy buenas vistas del amanecer, pero no del atardecer. Entonces ofrecen de manera gratuita a todos los huéspedes, te subes a un autobusito y te van llevando a diferentes puntos de lo que sería esa península, ¿no? De toda la zona para disfrutar del atardecer. Y evidentemente nosotros dijimos, para allá que nos vamos. Hombre, que sí. Y la verdad es que aunque había algo de nubes y demás, pero fue... Al final se cubrió el atardecer, Sí, pero que fue un poco una fue pena. bonito. Y luego el propio hotel, aunque estuviera viejecito, pero claro, es que el hotel justo enfrente tienes el Océano Pacífico y es una maravilla las vistas con el faro que El hay faro. en el cabo que se veía en un extremo. Y luego, curiosamente, claro, nosotros contratamos, se podía contratar o no la opción de media pensión, de desayuno y cena. Nosotros dijimos, pues ya que estamos y ya que es un hotel con aguas termales, porque Inubosaki Onsen también es una zona de aguas termales, pues Ahí está. otra nueva para nosotros, para nuestra colección, pues dijimos, vamos a reservar la cena y el desayuno del día siguiente. Y la verdad es que muy bien también. Me sorprendió el nivel de cocina para la pinta que tenía a priori el hotel. La cena fue espectacular. Maravillosa. Había cena para aburrir, porque comimos cangrejo, comimos luego wagyu también en sukiyaki, había un montón El de sashimi sashimi, típico. luego había cierto estofado, yo qué sé, había un montón de cosas. Y el desayuno, después de la mañana siguiente, que encima nos pusieron en una mesita lo más cercana al mar, ¿no? Realmente, no, buah, además, es que maravilloso, maravilloso. Es un hotel muy viejecito, pero yo volvería a ir al mismo hotel. O sea, a mí Totalmente. me gustó mucho, ¿eh? Y luego la parte del onsen, encima, cuando nos Buah. bañamos a la mañana siguiente, antes de hacer el checkout, estábamos solos, tanto tú en el de mujeres como Eric y yo en el de hombres, y la verdad es que fue maravilloso. Buah, había unos onsen exteriores impresionantes. Había unos surfistas que estaban ahí, ¿no? Buscando olas, surfeando las olas. Y yo estaba ahí bañándome, hacía frío, pero estaba metidita en el agua. Bah, maravilloso, fantástico. El caso es que, claro, este domingo 23, como habíamos hecho la excursión a Saguara y habíamos llegado ya pues por la tarde a la zona del Cabo Inubosaki, pues no nos dio mucho tiempo a ver nada Bueno, de la vimos zona de Choshi más allá del del atardecer. autobusito, exacto. Exacto. Que bueno, que ya nos sirvió para ver algunas Exacto. cosillas. Con lo cual, el día 24, que era el día trasladado del natalicio del emperador, pues es el día que íbamos a disfrutar un poco de Choshi y a explorarlo antes de volvernos a Tokio, otra vez a Shinjuku, porque teníamos cena ese mismo día en Exacto. Tokio. Entonces, claro, nos teníamos como el día de Saguara, del día previo, pues teníamos Un todo mediodía, un sí, mediodía una mañana largo. larga, una mañana larga que dedicamos a explorar Choshi, y la verdad es que creo que le sacamos mucho provecho. Mucho partido. Compramos un pase de día de ese trenecito, y a pesar de que los horarios son un poco así, porque pasaban... Que hay un tren a la hora, ¿no? O algo así. Sí, si no recuerdo mal, era un tren cada hora. Entonces, bueno, te tenías que organizar un poco para aprovechar bien, ¿no? Pero fue una visita fantástica. Empezamos viendo justamente el faro, toda la zona ahí del faro, las vistas que se tienen del Océano Pacífico desde ahí. Luego nos fuimos al centro de Shoshi. A partir de ahí ya fuimos bajando con el trenecito. Vimos templos, vimos santuarios, vimos la torre. Pero bueno, aparte de todo lo que vimos, encima comimos en un restaurantito de barrio. Madre mía, fuimos La no sé, atracción, fuimos sí. la comidilla, porque entramos en un restaurantito en una zona residencial, que era un restaurante pequeñito, que tenía soba, tempura, etc. Había una familia comiendo, pues porque era día festivo, y había luego 4 o 5 trabajadores en 2 grupos, que no sé si trabajadores de la construcción o algo así, que estaban aprovechando para meterse entre pecho y espalda una comida bien copiosa para tener energías para seguir trabajando. Y allí entramos nosotros, en la última mesa que quedaba libre, se nos quedaron todos mirando, pensando, estos ¿Qué se han hacen equivocado. estos aquí?
Fue súper gracioso, fue muy, muy gracioso. Yo notaba todas las miradas, pero bueno, la verdad es que Comimos súper bien. comimos muy, muy bien. Y de hecho, luego los señores del restaurante, ¿no? Cuando ya nos quedamos solos, porque fuimos los últimos, nos preguntaban, ¿pero qué hacéis aquí? El señor me dijo, ¿pero habéis venido de turismo? Así fue la pregunta. Yo le dije, sí, hemos venido pues a visitar Choshi, que lo vimos hace tiempo en la tele y que queríamos verlo. ¿Y qué tal? ¿No? Era, pero ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Y les hizo mucha ilusión saber que nos estaba gustando mucho la visita y que lo estábamos disfrutando mucho, ¿no? Entonces, bueno, fue una En experiencia general, la chula. gente fue toda muy amable Sí. en En Choshi. el templo, por ejemplo, bueno, uno de los trabajadores, no sé si era monje o no del templo, se aseguró de que viéramos la sala interior, porque nosotros en principio, claro, siempre somos como muy respetuosos al entrar en los templos, porque al final, pues es un templo, pues es donde va la gente a rezar, a, ¿no? hacer sus Claro, oraciones nosotros y nos gusta demás. hacer fotos y contaros las cosas, pero no somos budistas, ¿no? Entonces Exactamente. dices, pues Entonces, no sé si me puedo meter aquí. exacto, y ante la duda siempre es, bueno, pues no, nos quedamos un poco atrás. No, pues se nos dijo, no, venid, para acá, un pasillito ahí y fuimos a la parte trasera, nos dijeron, aquí podéis hacer fotos, allí no, allí otra vez sí. Y fue maravilloso, ¿no? Y nos dieron la monedita también de 5 yenes para que volvamos al templo a visitarlo en un futuro. No sé, fue una experiencia, la verdad es que muy bonita. Ya lo contaremos todo esto Sí. porque merece mucho la pena. Y nada, pues nos fuimos de vuelta a Tokio y allí teníamos cena en un restaurante, una steakhouse, un restaurante de carne, pero en este caso de carne estilo estadounidense, americano, que a veces también apetece, porque es verdad que en Japón se come mucho wagyu, mucha carne buena, pero a veces para alguna gente el wagyu lo que tiene es tanta infiltración de grasa que casi no tiene mordida, ¿no? Y fuimos a un restaurante donde la especialidad es el porterhouse para comer carne pues con un poquito más de mordida y la verdad es que muy rico. Bueno, Eric y Luis son muy carnívoros. Yo es verdad que soy un poquito menos y cada vez menos, de hecho, pero vosotros sois muy carnívoros y lo disfrutasteis mucho. Yo comí menos carne, pero comí mucha ensalada que estaba muy rica y las patatillas también estaban muy ricas. En general, pues la verdad es que muy bien. Sí, que es la sucursal de un restaurante que hay en Brooklyn, además. O sea, en Ya este os lo caso pondremos también nos también. lo pondremos. ¿Mm? Y esto fue el día 24. ¿Qué hicimos al día siguiente? Pues hicimos una excursión, porque volvíamos a estar en el mismo hotel de Shinjuku, en este caso a Kawaguchiko, Exacto. que el tren también salía desde Shinjuku. De hecho, por eso también habíamos escogido esta zona, como decíamos al principio, para dormir. Y diréis, a ver, a lo mejor alguno lo dice, yo me he leído japonismo, Kawaguchiko, ya lo tenéis en japonismo. Claro, pero queríamos fotos con el Monte Fuji. Este día parecía que había buena visibilidad y vaya, sí hubo buena Y además visibilidad. que, aunque no hubiera habido buena visibilidad, lo que queríamos también era Renovar rehacer fotos. fotos y hacer Renovar fotos de la fotos. zona Sí. que se sintiesen un poquito más nuevas. Y bueno, a ver, yo he de decir que Kawaguchiko, como excursión, es Se tarda, bastante, ¿eh? sí, es bastante cansado, sinceramente, porque, a ver, con este Fuji Excursion que han puesto ahora, que es este tren que sale de Shinjuku y tú ya no tienes que cambiar en Otsuki. Otsuki, ya va directo. Me refiero que no tienes que cambiar de tren, ¿eh? Tiene paradas, pero desde Shinjuku hasta Kawaguchiko se va un poquito mejor, pero no deja de ser Es una excursión una larga. excursión larguita. Más Si que no se ve luego el llegas a Fuji, Kawaguchiko y tienes que subirte a autobuses sí, para ver ciertos aspectos, ciertos lugares interesantes de Kawaguchiko. sí, se, Porque se no todo tarda. está a tiro de piedra No, como para hacerlo andando. es que ese es el tema, porque al final en los alrededores del lago Kawaguchi tenemos un montón de sitios, pero luego hay varios sitios también en los alrededores de los otros lagos y al final tardas un montón en desplazarte, ¿no? Si vas en autobús, que se puede perfectamente porque toda la zona está bien cubierta con los autobuses que pasan con más o menos una buena frecuencia, pero tardan. Entonces, por ejemplo, desde la estación de Kawaguchiko hasta lo que sería la zona norte del lago, pues media hora de autobús no te la quita nadie, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues se tarda un poquito. Entonces, claro, si se ve el Monte Fuji, merece la pena. Para mí, creo que merece la pena el Las esfuerzo. vistas desde la orilla norte del Sí, lago son Kawaguchi del preciosas. Fuji son espectaculares. Y es Sí, verdad que son más bonitas que las vistas que hay del Fuji cuando se ve desde Hakone. totalmente.
pero Porque se ve más cerca, además. claro, se ve más cerca, lo ves, pum, es que es el Fuji y el lago. No tienes nada, ¿no? Casi, bueno, Pero claro, tienes si no parte se de ve el Kawaguchiko, Fuji, pero ya es está. que aunque hay algún museo aquí y allá, pero se siente como que pierdes demasiado tiempo en traslados para lo poco que ofrece la zona más allá Yo, de las vistas. sinceramente, creo que Kawaguchiko es un buen sitio para hacer noche, por ejemplo, en ese Hoshino, ¿no? Que hay justo en la zona norte, Sí, claro. y disfrutar un Yoshinoya, sí. poco del ambiente, a lo mejor alquilar una Bueno, bicicleta, ir en también hay bicicleta. varios como mini pueblecitos que pasas con el autobús por allí, que son pueblos onsen a orillas del lago Kawaguchi. Claro, claro. Entonces son sitios donde dices, si te quedas la noche ahí, pues tienes eso, la cena esta kaiseki de Disfrutas un típica, poquito y más. tienes el onsen también, aparte de las propias vistas. Yo como excursión de día es cansada. Sinceramente considero que es bastante cansada. La aprovechamos un montón. Aquí, mira, siempre nos hacéis la pregunta de si hay algo que no nos ha gustado de Japón. Un sitio que no nos haya gustado. Y nosotros siempre os decíamos, no sé, normalmente nos ha gustado todo y demás. Pues bueno, ya tenemos Sí. una respuesta a esta pregunta que nos hacéis tanto, porque fue justo aquí un sitio que nos habíais preguntado hasta la saciedad de qué tal este sitio. Estoy hablando de Oshino Hakkai. Las 8 fuentes de agua, ¿no? Sí, los 8 estanques o como Sí. sea. Nos habíais hablado muchísimo porque es uno de estos sitios que se ha puesto muy de moda en redes sociales. Y al final yo dije, bueno, vamos a ir a verlo porque yo no había estado nunca. Pues bueno, para poder decidir si lo recomendamos o no, tenemos que ir, ¿no? Al final esto es así. Y No nos fue gustó horrible. nada, porque además es una zona, una de esos lugares en toda la zona de Kawaguchiko que hacen que sea parte que el monte Fuji sea parte de patrimonio de la humanidad, ¿no? Esas 8 fuentes, 8 Si es estanques. que a nivel natural, probablemente debería ser bonito. Pero el problema es que, ¿recordáis cuando antes os he dicho que en Sawara que había mucha gente, pero que tenía alma, ¿no? Que tenía encanto, que lo disfrutamos mucho? Aquí no tenía encanto, porque eran 8 estanques. Es una trampa para turistas. Es una trampa para turistas. Comimos en un restaurante que había al lado de uno de ellos, Lo porque más era caro del mundo lo mundial. único que había. Nos costó un donburi, ¿no? Un cuenco de arroz con cerdo por encima, bastante normalito, 2.000 yenes cada uno, o sea, un robo, una estafa. Luego había otro de los mini estanquitos que tenías que pasar por una zona llena de tiendas que parecía el aeropuerto, ¿no? Cuando entras después del control de seguridad, que tienes que pasar por la tienda antes de llegar a la propia terminal, pues aquí eso, antes de llegar a este estanquito tienes que pasar por la zona comercial llena de tiendas. Y claro, que sea una zona que es parte de lo que ha hecho del Monte Fuji Patrimonio de la Humanidad y que esté reconvertido todo en esa trampa para turistas, me pareció una pena. Pero tremenda. Aparte de que los propios estanques pues eran pequeñitos y no están tan cuidados al final. Pero bueno, el agua sí que era muy transparente. Sí, a lo mejor vale. dices, pero es de esos lugares que los han querido hacer, han querido sacarles tanto provecho que se los han cargado. A mí no me gustó nada, ¿no? Nada. Y de hecho, nosotros huimos mucho de los temas virales, ¿no? De los lugares que se hacen virales en redes sociales. Y después de este lugar, de visitar este lugar y decir, vámonos, o sea, es que llegamos y a los 5 minutos dijimos, nos vamos. O sea, no nos gustó nada. Como que fue de, si es que no tendríamos que haber venido, si es que al final ciertos lugares que se hacen virales y de los que nos preguntáis mucho, que nos mandáis reels de otra gente, oye, ¿y este sitio y tal? Si es que al final, japonismo, sinceramente, tenemos nuestros gustos, nuestras cosas, y esto es un poco, nos dio la razón de que no, de que estos lugares a nosotros en general no nos gustan, y hay lugares que pueden estar muy llenos de gente, como por ejemplo Sawara, que los vamos a disfrutar muchísimo más porque están montados, a pesar de ser turísticos, porque lógicamente son lugares turísticos, mantienen encanto. Esto no tenía encanto por ningún lado. Por ningún lado. Así que bueno, pasamos ahí. Exacto, eso sí, tenemos un montón de fotos del Monte Fuji. Bueno, la verdad es que estuvimos por la zona también del Gran Puente, de Kawaguchiko, evidentemente en la zona norte. Bueno, vimos el famoso Lawson. Exacto, el famoso Lawson con toda la gente haciendo fotos del Fuji detrás del Lawson, que dices, vaya estupidez, pero... Lo siento, yo de verdad, o sea, que queráis, que si nos estáis escuchando y queréis la foto del Lawson con el Monte Fuji,
cada uno que haga lo que quiera. Nosotros ni nos bajamos del autobús, ni luego Tengo una cuando foto llegamos, desde el autobús porque estaba sentado yo justo en el lateral donde daba sí, yo al estaba Lawson. en el lateral donde habían puesto las estructuras, las Ah, telas donde tapaban la vista, que ahora mismo no hay telas, pero seguían estando los palos, ¿no? Las estructuras para que antes sujetar esas sujetaban telas. las telas, Bueno, ¿no? creo que han dicho que van a volver a hacer algo, ¿no? Porque Sí, siguen estando un poco cabreados porque se sigue yo no lo acumulando la entiendo, gente. no lo entiendo. Pero bueno, Kawaguchiko me gustó mucho, sí. Creo que como excursión de día es una paliza. A lo mejor pues lo recomendaría quedarse una noche, disfrutar de las aguas termales, de las vistas al Yo creo que Fuji, sí. de la comida tradicional, a lo mejor alquilar una bicicleta y hacer una excursioncita También. en bicicleta por ahí y un poco como de relax para disfrutar del Fuji y ya está, ¿no? En nuestro caso nos volvimos a Shinjuku Que aquí y teníamos la cena en el barrio de Ginza, aquí sí, un omakase de tonkatsu y de exacto. wagyu, una mezcla de los dos. Bueno, era un omakase de katsu, ¿no? De Sí, los empanados. exacto. Cualquier tipo de empanado, porque comimos varios empanados diferentes. Una pasada de lugar. Eso sí, una barra muy chiquitita, un lugar que iba un poco servicio militar, para entendernos. Todo iba al momento. Todo estaba súper Cronometrado. cronometrado, esa es la palabra. Y esa parte no me gustó. Es verdad, a mí esa parte tampoco, aunque en parte también la entiendo, porque Claro. claro, tú ves al chef que está cocinando, está haciendo esas piezas de tonkatsu o de gyukatsu que va a cortar luego y te va a servir y te las tiene que servir pues recién hechas, calentitas, ¿no? Entonces, Mm, claro, todo el mundo tiene que comer a la vez y tienes que, en cuanto te lo has terminado, la gente las chicas que estaban como de camareras, tienen que retirarte los platos rápidamente para que te puedan servir sí, los nuevos y que no se enfríe, porque pero es además el verdad. tonkatsu o el gyukatsu, en cuanto está frío y ese empanado exterior se va separando de la carne, ya no es lo No, mismo y no está rico. pierde ese toque crujiente. No, no, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pero es Pero es verdad que verdad era que un no nos poco. gustó Nosotros tanto. ya acabamos riéndonos. Era Eric y yo, estábamos ahí. A ver, lo que si tarda más de un segundo, menos de un segundo en venir la camarera a quitarnos el plato, Pero la ¿no? verdad es que estaba Estaba espectacular. buenísimo, todo, Ya todo, os todo. contaremos, ya os contaremos. Al día siguiente, como, oye, esto del Fuji nos había gustado mucho, bueno, teníamos otra excursión también con alojamiento en otro hotel diferente. Es decir, era una excursión de día y nos alojábamos era una excursión combinada. Entonces empezamos por la mañana yendo a Fujinomiya, que también telita para llegar a Fujinomiya, ¿eh? También se llega desde Shinjuku, pero también se tarda un Se ratazo. tarda muchísimo. Pero bueno, queríamos ir a Fujinomiya. Fijaros el nombre, Fujinomiya. Miya es de santuario. El santuario del Fuji. Es todo un pueblo que realmente ha crecido como base de operaciones, ¿no? Como centro un poco espiritual del Monte Fuji, Bueno, de la peregrinación al Monte Fuji. de hecho, el santuario que da nombre, ¿no?, a la ciudad, ese Fujinomiya, es el santuario uno de los santuarios principales que hay en Japón y el que da comienzo a la ruta más popular de subida al Monte Fuji. Exacto, Que en los comenzaba desde ahí. alrededores del Monte Fuji tenéis un montón de santuarios Sengen, pues el de Fujinomiya es el principal, Es el principal. como el número uno, digamos, de todos estos, ¿no? Un santuario precioso. Muy, muy bonito. Bueno, yo me metí una leche del copón, todavía tengo ahí las heriditas en la rodilla, pero muy bonito. La verdad es que toda la zona del santuario, desde ahí también tomamos un autobús. No, pero antes de esto estuvimos Bueno, sí, visitando claro. el centro del World Heritage Center, ¿no?, Sí, del yo lo Fuji. llamo el museo del Monte Sí, una Fuji. especie de museo, de centro de interpretación Sí, del Monte Fuji, venga, que te lo tiene una compro. arquitectura bastante chula, con una especie de Monte Fuji invertido que se refleja en un estanquito que hay y que ese reflejo pues tiene la forma del propio Monte Fuji. Es súper bonito. Y en el interior tienes un montón de información acerca de la importancia del Monte Fuji en la historia, en el arte, absolutamente religión. en la religión y con Me un montón de gustó información mucho. ¿no?, de restos de erupciones que se han encontrado, etcétera. Mucha gente va al museo solo para hacerse la foto desde la azotea, ¿no? Que Sí, tienes porque tiene un vistas, mirador bonito. claro. Pero realmente, o sea, está bien, pero al final si se ve el Fuji se ve desde tantos puntos
bonito. Simplemente sales de la estación de Fujinomiya y en está. el paso elevado que hay por encima de la carretera ya ahí tienes unas vistas del Fuji espectaculares. Entonces, bueno, pues vale, está bien hacerse la foto en la azotea, lógicamente, pero lo que es el museo a mí me pareció espectacular. Sí. Me gustó muchísimo. Hay muchísima información, todo en pantallas táctiles, en diferentes idiomas, con lo cual te puedes pasar horas. De hecho, nosotros estuvimos un rato y eso que nos lo tomamos con cierta rapidez. Sí, pero estuvimos como casi 2 horas al final. Sí, lo disfrutamos mucho, ¿no? Después de esto fuimos justo al santuario que os decíamos y luego tomamos el autobús y fuimos a las cascadas Shiraito, ¿no? Que son unas cascadas de nuevo. Un lugar muy preparado para el turismo, porque tú entras y hay un montón de cafeterías, un montón de tiendecitas, tiendas de artesanía, de recuerdos, ¿vale? Y el camino también está pavimentado, todo está como muy marcado. Está muy bien hecho, sí, está muy bien montado, pero tiene encanto, es una zona natural preciosa. De nuevo es demostración de que tú puedes adaptar algo para el turismo, lógicamente, pero que mantenga la esencia, que mantenga la belleza del lugar, que no sea una trampa para turistas. Nos gustó muchísimo y hicimos creo que unas fotos bastante bonitas, aunque bueno, tampoco nos quisimos pasar porque lo que queríamos más era disfrutar con nuestros propios muy ojos. chulo, la verdad es que nos gustó mucho. Eso sí, ahí tuvimos que, pasamos por un Family Mart, era, creo, sí, ¿no? Que yo hice una foto ahí, tú también la hiciste, del Family Mart y el Monte Fuji, que dije... Para ver si convertimos, en lugar de Lawson con el Monte Fuji, pues Family Mart con el Monte Fuji, un Family Mart mucho más tranquilo. Y no había nadie, exacto. Comimos mientras esperábamos el autobús, pues fue una comida así un poco así, porque bueno, teníamos que volver a Fujinomiya para recoger de nuevo las mochilas que habíamos dejado en las taquillas en la estación y de ahí nos íbamos a Kofu. Exacto. En este caso era parecido cuando hicimos lo de Sawara y Choshi, es decir, llegar a Kofu ya por la tarde-noche, con el tiempo justo para hacer el check-in en el hotel y para cenar ya en el destino, pero sin tampoco ver mucho, porque la idea era investigar un poco Kofu en el mediodía siguiente. Entonces, pues eso, llegamos al hotel, hicimos el check-in, el hotel tenía su onsen, así viejecito también, pero dices, bueno, pues está bien, te das un bañito. Sí, pero bueno, este hotel sí que era viejo, o sea, el de Choshi era viejo, pero era más estilo japonés, como más bonito, ¿no? Este era viejo. Este era viejo, pero bueno, era barato y aprovechamos para comer en un restaurante que tenían un montón de cosas, pero sobre todo tenían el plato típico de toda la prefectura de Yamanashi, que es el Hoto. El Hoto, que es una especie... Ellos se enfadan si dices que son fideos udon aplastados, porque dicen que la consistencia no tiene nada que ver con los udon. No tiene nada que ver. Y es verdad que no tiene nada que ver. Porque son unos fideos, o sea, no son tallarines que son aplastados, porque son como un poco más gruesos que los tallarines. Son más gruesos y tienen son una textura muy peculiar. Sí, son más... Es que no sé cómo... El caso es que están muy buenos. Muy Eric se ¿eh? pidió un Hoto con cerdo. Tú y yo, Laura, nos lo pedimos con costilla de Wagyu, que era picantito, local. Además, era maravilloso. Estaba súper rico. Bueno. La verdad es que fue una cena espectacular. De nuevo, también en el restaurante estaban alucinados de que hubieses hecho tour, Luis, reserva. De golpe era 3 guiris aquí. Yo creo que no habían visto un guiri casi en su vida, sinceramente os lo digo, porque todo el restaurante también de nuevo se nos quedó mirando de ¿y estos? ¿De estos de dónde salen? Y de hecho, cuando estábamos en una sala privada y cuando dimos al botoncito, ¿no?, para que nos atendiera el camarero, entró el camarero, que debía estar en otro lugar cuando habíamos entrado al restaurante. No nos había visto, efectivamente. No nos había visto y yo le vi la cara. Mira, lo que me pude tronchar de la risa después. Tenía una cara, cuando abrió la puerta y nos vio, se le puso una cara de susto de ¡ay, Dios mío! 3 guiris aquí, ¡ay, Dios mío! Yo creo que estuvo a punto de volver a cerrar la puerta y decir que ya otro, que los atienda a otro, ¿no? Bueno, le dijimos un par de cositas así en japonés y ya se relajó la cosa, ¿no? Luego ya estuvo hasta simpático y todo, pero fue muy divertido. Pero básicamente nada más, ¿no? Dimos una vuelta por Kofu de noche, que nos metimos justamente en el barrio... En el barrio rojo. En el barrio rojo. Estaba todo lleno de bares de noche de dudosa reputación y de sitios de información con señoritas y cosas así. Y muchos señores fuera en las puertas. Unos callejones tremendos, unos callejones súper estrechitos, llenos de, pues eso, bares, entre comillas, vamos a ponerlo, locales de ocio así nocturno adulto.
Bueno, pues en fin, ¿no? Pero bueno. Lo bueno de ir con Eric es que no se nos acercaba ninguno No. a decirnos que si queríamos entrar o No, algo por de suerte esto. no. Por Porque suerte claro, no. íbamos con un niño de 15 años y es como, no, este no puede Estos entrar. no están para la labor, ¿no? Entonces, bueno, el día siguiente teníamos previsto pasar de nuevo la mañana en Kofu y luego ya ir hacia por la tarde e ir de nuevo hacia Tokio, ¿no? Ya volvíamos a Tokio. La mañana sí que visitamos un poquito Kofu, visitamos, por ejemplo, el parque del antiguo castillo de Kofu, donde se encuentran las ruinas del castillo de Kofu. Kofu también es muy conocida por las bodegas de vino, por sus viñedos y sus bodegas Sí, de porque vino. Japón en general no es muy conocido por sus vinos, ¿no? Es conocido por su sake, es conocido por su wagyu, por muchas otras cosas, pero no es uno de los principales productores de vino. Pero dentro de Japón, la prefectura de Yamanashi es una, junto con Nagano, ¿no? Es como de los principales productores que hay. Y en Kofu hay muchas bodegas que son muy interesantes y hay alguna además que encima están muy céntricas. Sí, a ver, lo que es la zona principal de viñedos y de bodegas se encuentra al este de lo que sería el centro de Kofu. Tardábamos un poquito en llegar hasta en taxi, miramos ir en taxi. Yo he de reconocer que este día yo tuve una bajona, yo estaba súper cansada y llegó un momento que dije, mira, yo no puedo más y no lo voy a disfrutar. O sea, si vamos a ir, vamos a tomar el tren para ir a ver un templo zen que queríamos ver, las bodegas que están bastante lejos de lo que sería el centro de la ciudad, es que no lo voy a disfrutar, lo voy a hacer un poco por obligación de tenemos que ir porque japonismo tiene que, ¿no? Ha estado aquí, pues tenemos que ver esto y la verdad es que no me veía con ganas ni con fuerzas, así que bueno, cambiamos un poco los planes, visitamos el santuario donde está consagrada la deidad del señor feudal, ¿no? Takeda de Shingen, Kofu, exacto, un gran samurái señor de la y guerra. daimyo, sí. Puso, bueno, uno de los que puso ahí problemillas a Tokugawa Ieyasu, ¿no? Ya os contaremos más. O sea, esa parte muy bien, visitamos toda la zona donde se encontraba su antigua residencia, vimos un montón de templitos, toda la zona así de bajada, porque fuimos andando desde ahí hacia el centro, visitamos una pequeña bodega en el centro, por desgracia la guiada a lo que era la bodega era bastante más tarde, no nos encajaba por horas. Pero compramos algún vinito. Compramos algún vinito, eso sí, y poco más, ¿no? Porque era el ¿qué hacemos? Y ahora tenemos dos opciones. O cambiamos los trenes y nos vamos a Tokio antes y nos lo tomamos con un poco más de calma, o hacemos esta, ¿no? Un poco de excursión hacia la parte oriental de la ciudad y visitamos esas bodegas y demás. Yo, como dije que no podía más, al final dijimos, mira, lo dejamos para otro momento. Creo que Kofu se puede hacer en excursión de día desde Tokio sin ningún tipo de problema. Sí. Y Además, de hecho, es que llegan los límites express desde exacto. Shinjuku también. Exacto, O entonces, sea, el límite express que te lleva hasta Matsumoto desde Shinjuku tiene parada en Kofu. sí, con lo cual os lo vamos a proponer un poco como excursión de día desde Tokio y quien quiera quedarse a dormir, pues lógicamente fantástico, ¿no? Pero que te da para hacerlo en excursión de día. Volveremos para terminar de ver estas cosillas que se nos quedaron pendientes, pero lo que hicimos fue eso, fue cambiar los billetes de tren y llegar a Tokio un poquitito con un poco más de tiempo, porque encima no nos alojábamos en Shinjuku. Sí, las dos últimas noches nos alojamos en el aeropuerto de Haneda porque también teníamos el vuelo de vuelta bastante pronto por la mañana y queríamos probar además unos de estos nuevos hoteles que están pegados al aeropuerto y que tienen onsen en la parte superior y Exacto. demás. Entonces dijimos, pues mira, pues vamos a ir para allá. Y de paso, este día 27 de febrero, que ya era el penúltimo día allí en Tokio, pues cenamos por la zona de Kagurasaka, que es un barrio de geishas de Tokio y es una zona maravillosa, llena de callejones estrechos con restaurantes por todos los lados, en un restaurante de omakase, es decir, de menú degustación de tempura. Una delicia, me encantó el restaurante. Además, bueno, estuvimos en una sala privada también, estaba uno de los chefs ahí en la cocinita de la sala privada, ¿no? Sí, sí, porque es un restaurante con varias salas. Con varias salas. Una sala con una barrita, ¿no? Otra había al lado que también tenía su propia barrita. Y las salas privadas, todas ellas tenían una mini cocina. Exacto. Porque tienes un chef que te está cocinando la tempura exclusivamente para los huéspedes de esa sala. Y de nuevo fueron súper amables, muy simpáticos. Hasta hubo un momento que el chef dijo, no, levantaros, venid a ver aquí cómo hago la tempura, ¿no? Porque claro, al principio
Nosotros dices... No queríamos molestar mucho, Claro, ¿no? yo no me voy aquí a levantar, no sé, como que dices, voy a portarme bien, ¿no? Entre comillas. Y no, fueron súper amables y la verdad es que disfrutamos mucho. Fue una cena fantástica, ya os la pondremos también en la web. Y ya nos vamos al último día. El último día teníamos una excursión, otra excursión de día, en este caso a Yokosuka. Yokosuka está ya en la prefectura de Kanagawa, hacia el sur de Tokio, es decir, pasado lo que sería Kamakura. Exactamente. En esa península, toda la península sería Yokosuka. Y es una zona que una vez estuvimos planificando la excursión, dices, wow, aquí esto estaría bien, volver en verano y explorar toda la península un poquito más a fondo porque hay un montón de sitios súper chulos. Yokosuka es conocida sobre todo porque hay base tanto de las fuerzas navales de autodefensa como sobre todo de la Marina norteamericana. Exacto. Entonces, bueno, una cosa que queríamos haber hecho en Sasebo en el verano pasado y no pudimos hacer por tiempos fue un crucerito para ver el puerto, justamente para ver todos esos barcos, tanto de las fuerzas de autodefensa como de la Marina de los Estados Unidos. Aquí en Yokosuka se puede hacer, el puerto encima está en el centro de la ciudad, muy fácilmente accesible, así que empezamos la mañana justamente tomando un crucerito para ver todos esos barcos y submarinos y demás. Yo no tengo ni idea de ese tipo de cosas, pero me pareció Estaba súper chulo. Sí, muy... Además el crucerito dura unos 40 minutos, tampoco te cansas excesivamente, ves unos cuantos barcos, unos más grandes, más pequeños, los submarinos, te van contando cosas, lógicamente todo en japonés, eso sí, pero está como muy entretenido, no te cansas. Está muy entretenido, pero claro, ¿por qué también queríamos ir a Yokosuka? Bueno, porque en Yokosuka es famoso el curry naval. Y diréis, ¿qué es eso del curry naval? Bueno, pues el curry que desde el periodo Meiji, todos los viernes en estos barcos, justamente de las fuerzas de autodefensa, pues se sirve curry, tipo de curry, que por eso se llama curry naval, ¿no? Entonces, queríamos ir a probar este curry naval. Y lo probamos en uno de los restaurantes más clásicos de la ciudad. Compramos un montón de paquetes también de curry naval. Sí, porque cada sitio hace su propia versión. De hecho, compramos algunos paquetes de curry naval que son específicos de ciertos barcos. Porque cada barco tiene un poco su receta, ¿no? Exacto. Entonces, mantienen ciertas cosas que hacen que sea curry naval, como por ejemplo que se te sirva con un vaso de leche al lado y una ensaladita siempre. Y un poco de ensaladita, pero luego cada uno tiene su propia receta y compramos curries de estos, de diferentes barcos y de hasta un submarino. Exactamente. Y luego, fuimos a un parque también donde había un ¿cómo se llama esto? Un barco, es que hay otro nombre. Un acorazado, ¿no? Un acorazado, Mikasa. Bueno, en fin, si os que era gusta, de la guerra ruso-japonesa, ¿no? Eso. Si os gusta un poco la historia naval, es un muy buen lugar porque también hay un sitio, ¿no?, en memoria de otro barco que se perdió, ¿no?, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, no sé, hay un montón de sitios muy interesantes. Pero te has olvidado de hablar de la hamburguesa naval. Bueno, también hay una hamburguesa naval, porque no solo de curry naval vive el hombre, aunque Eric podría perfectamente. En 2008, como símbolo un poco de amistad entre Estados Unidos y Japón, pues la base, ¿no?, de la Marina estadounidense dio una receta de hamburguesa a la ciudad de Yokosuka. Receta de hamburguesa, básicamente es X gramos de carne, tomate, lechuga y poco más, ¿no? Es decir, si mantienes esto, es hamburguesa naval. Si haces otras cosas, ya no. Y nos fuimos también a uno de los restaurantes más clásicos que sirven este tipo de hamburguesa. Y fue una sorpresa porque, claro, también de nuevo, yo pensaba en Sasebo, donde también, ya sabéis, ¿no?, muy típicas las hamburguesas de Sasebo, eran muy chiquititas las hamburguesas de Sasebo, te podías comer una hamburguesita y ya está, ¿no? Perfecto. Aquí era una hamburguesota tremenda, fue madre de Dios. Así que luego tuvimos que andar un poquito para bajar eso. Pero bueno, también había que probarlo. Estábamos ahí probando un montón de gastronomía, pues había que hacerlo. Pero es eso, se nos han quedado pendientes pues ir hasta el extremo de la península para ver algunos detallitos más de Yokosuka, que ya lo haremos también. Sí. Porque además yo quiero probar otros de los restaurantes de hamburguesas y otros de los restaurantes de curry. Bueno, yo tengo que volver a comprarme mi chaqueta típica de Yokosuka. Bueno, y eso la también. La Zokajan, el Yokosuka Jumper
de ahí viene el nombre, que son estas chaquetas así, Son como unas bombers, ¿no? como unas bombers con bordados muy Exacto, llamativos, con bordados muy en la parte de coloridos. la espalda, ¿no? Muy, muy Son muy curiosones. típicas, bueno, es el souvenir típico de Yokosuka. Me quedo con las ganas, así que hay que volver. Hay que volver. Y este día, la última noche en Japón, teníamos cena también en Ginza de nuevo, pero en este caso en un omakase a base de carne de Wagyu. En este caso de carne tanto de Matsusaka, que es una de las 3 grandes de Japón, de carne de Kobe, otra de las 3 grandes, y la tercera en discordia en este caso era de una carne de la prefectura de Gunma, que De también Gunma, estaba muy buena. Hanano. Hanano, eso es, Hanano. Buah, espectacular. Espectacular el sitio. Una barra un poquito más grande que otras barras en las que hemos estado, con lo cual un ambiente un poquito más relajado también. De nuevo, a la mínima que eres, yo creo que cuando tú eres un poco simpático con la gente, un poco amable Sobre y todo saber porque en estar, estos restaurantes ya nos pasó en el sitio de omakase de Katsus y en este también, en el de Wagyu. Cada vez más este tipo de restaurantes están más llenos de visitantes extranjeros. Entonces, claro, es verdad que había un grupo de 3 que eran japoneses y que conocían al chef Sí. desde hacía tiempo, Sí. pero el resto éramos todos de fuera, ¿no? Entonces, claro, también si tú no hablas el idioma o si tú no sí, pero interactúas hablaban un inglés poco... perfectamente. Exacto, si tú no interactúas con ellos, como que puede parecer un poco más fría la cena, pero en el momento en el que tú les das un poquito de coba, que muestras un poco de interés, ¿no? Y que además te comportas, pues oye, es todo maravilloso. Digo esto de que te comportas porque justo al lado entró Madre una mía. chica, creo que era china, que tenía pintas así de influencer. Bueno, monísima de la muerte, iba con, vamos, unas piernas. Yo creo que era coreana por las piernas, pero no tengo ni No, idea. yo la escuché hablar y no hablaba coreano. Vale, vamos, una chica guapísima, con una chaqueta así como muy de pelo muy llamativa, una faldita corta, piernacas, o sea, la típica chica modelo o influencer o algo así. Casi ¿no? la echaron porque llegó tardísimo y estaba esperando a alguien más que no llegaba. Luego volvió a entrar y la aceptaron y venía con otra amiga, que la amiga era la que le hacía las fotos. Y le empezaron a servir la comida mucho más tarde que a nosotros, pero claro, el restaurante cerraba a la hora que cerraba, ¿no? Entonces iban relativamente rápido y no comía casi nada porque lo único que le importaba era posar Posar para las fotos. Posar para las fotos. Y yo pensaba, madre mía, pero que tienes aquí este solomillo de Wagyu o tienes aquí lo que fuera y te lo estás perdiendo todo. O le daba un bocado y el resto lo dejaba. ¡Qué lástima! Ya se veía en el restaurante, estaban muy descontentos, no sé si es la palabra, pero ya me entendéis, porque y se les notaba, a pesar de que estábamos nosotros ahí y que lógicamente no estaban diciendo nada por educación, pero se les notaba muy a disgusto con todo eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros a la mínima que podíamos, pues decíamos alguna cosa, el chef que estaba como muy concentrado siempre nos estuvo hasta sonriendo, contando, Sí, no sí, sé la qué, verdad es luego que el muy bien. manager hasta nos dio su tarjeta y todo. Me refiero, Eric repitió curry porque el final del menú es un plato de arroz. En este caso escogimos todos curry y vieron que le gustaba tanto el curry a Eric que le dijeron, oye, ¿quieres repetir de curry? Y Eric lógicamente dijo, pues sí, si se puede repetir, pues por supuesto, yo repito. Y de hecho hasta compramos porque nos dijeron, oye, también lo vendemos el curry. Y yo, ¿cómo que lo vendéis? Sí, que también lo vendemos así empaquetado. Digo, pues ponnos un paquete también. Con lo cual ya se estaban tronchando todos de la risa, ¿no? Fueron súper amables, es un sitio que a mí me gustó mucho y que lo vamos a recomendar también en la web. También. Y ya pues al día siguiente nos volvimos. Y la verdad es que eso de estar alojados en el aeropuerto, yo bromeaba diciendo, voy a hacer el check-in de las maletas en pijama. ¿Sabes? Porque voy a ir al mostrador de facturación en pijama, voy a dejar las maletas y me voy a subir a echar una mini siestecita antes de tener que ir a la vas puerta al del market. onsen. La verdad es que lo podríamos haber hecho. Está muy chula toda esta zona de lo que sería el Garden... Airport Garden. Airport Garden, Haneda Airport Garden. Está muy, muy guay. Hay un montón de tiendas. Porque es que además está al lado de la Terminal 3 y de la estación del monorraíl de la Exacto. Terminal 3, que es la terminal donde casi la gran mayoría de vuelos internacionales Eso están. Muchísimas tiendas de todo tipo, un montón de artesanía, un montón también de recuerdos, souvenirs, de droguería, bueno, de todo. O sea, para las últimas compras va súper bien. Tenemos el hotel ahí, bueno, hay 2 hoteles diferentes, el onsen maravilloso en la azotea. El spa. Ostras, o sea que la verdad es que muy bien. La verdad es que sí, muy, muy bien.
Y bueno, ya está, se acabó. Y ya está. Ahora lo que queda es procesar las fotos, empezar a escribir. Recuperarnos del jet lag, también te lo digo. Recuperarnos porque... del jet lag. Pero es eso, como podéis ver, ha sido un viaje de, aunque hemos hecho un par de noches fuera de lo que ha sido Tokio, ha sido hacer muchos destinos que se pueden visitar de día desde Tokio, que merecen mucho la pena y que expanden un poco más la visita a la capital. Si queréis hacer, o porque ya habéis estado otras veces, o porque queréis hacer algo que sea muy personal, que es lo que siempre decimos, saliros de lo que las agencias de viaje dan como idea de lo que debería ser una visita a Tokio, no, dices, no, yo es que quiero algo que encaje con mis gustos. ¿Que queréis onsen y un sitio peculiar? ¿No? Pues mira, Choshi. ¿Que queréis senderismo? Pues a lo mejor Mitake, ¿no? O que queréis tradición, pues Saguara. No sé, es que hay un montón de cosas chulas. Pero bueno, Luis, vamos a ya dejarlo porque si no, no nos da tiempo para... ¡Japonismo Mini! ¿Y qué hablamos en este japonismo mini, Laura? No lo sé, porque llevamos mucho rato hablando. Esto tiene que ser mini, tiene que ser corto. Bueno, mira, yo quería hablar algo que dijimos en la newsletter del martes pasado, que ha sido pues noticia el mismo martes pasado, y es que JR East, una de las empresas del grupo JR, ha anunciado que va a hacer un nuevo Shinkansen. Sí, hace tiempo, ¿no? Que no hay nuevo Shinkansen. Bueno, el E8 se estrenó precisamente en 2024. Ah, usted perdone. Vale, pues van a estrenar el E10 en 2027, aunque en 2027 hasta 2030 va a estar una unidad del E10 en pruebas y en 2030 se va a poner en producción. Lo que pasa que técnicamente el nuevo Shinkansen que se iba a sacar iba a estar listo para cuando se estrenase la línea de Shinkansen hasta Sapporo. Pero justo en diciembre del año pasado, diciembre de 2024, por problemas con la construcción de túneles, ¿no? En el tramo que falta del Hokkaido Shinkansen, se dijo, no vamos a llegar a la fecha de 2030-2031, que era lo previsto, 2038 para tener el tren bala hasta Sapporo. Entonces yo creo que JR East ha dicho, pues mira, vamos a ir sacando un tren basándonos en el prototipo este que hay, el Alpha X. De hecho, si veis un poco el render que ha publicado JR East, dices, tiene parecido con este Alpha X que está ahora mismo en pruebas, pero va a seguir siendo un tren con la misma velocidad máxima que los Hayabusa que hay ahora en esta línea, ¿no? En la línea Tohoku y en la Hokkaido. Y se supone que para cuando llegue el tren bala hasta Sapporo, ya 2038, pues habrá, no se sabe qué nombre, pues supongo que será un E11 a lo mejor, que ya sí que será todavía más rápido. Pero bueno, para ese habrá que esperar. Habrá que esperar, veremos. Nos vamos a comentarios. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos, así que yo leería un par o tres y pues nos dejaría algunos para, si no, la siguiente semana. Bueno, pues venga, ve leyendo, Laura. Mira, por ejemplo, el del pan en Japón, el Japón a fondo anterior. Nuria me ha hecho gracia que decía, tendríamos que valorar el nicho de mercado de pan español en Japón. Igual triunfamos. Ahí viendo opciones de negocio. Me parece algo interesante a plantear. O hasta al revés, ¿no? Nicho de mercado del pan japonés en España o en México o en Argentina o en Chile, donde estéis. Totalmente. Oye, ese currypan, ese meronpan, ¿no? Todos esos panes de los que hablamos en la semana pasada, pues a lo mejor aquí también tendrían su éxito, ¿no? Nenise, no sé cómo se pronuncia, dice, meronpan, mis preferidos, me encantaría saber su relación con las típicas conchas mexicanas. Bueno, lo hablamos un poco, que no se sabe muy bien el origen, ¿no? del meronpan, así que ese puede ser un origen. Sí, porque tiene un cierto parecido, sí, ¿no? De pero que más alguien allá... o un japonés probara esas conchas mexicanas y luego hiciera su versión. Pues no lo sé. O quién sabe, no está nada claro, ¿no? Luego Guille, en el episodio del Yabusame, nos decía, si ya es difícil montar a caballo, si ya es difícil disparar con arco, si juntas las dos y a galope tiene que ser imposible. Y decía, si yo hiciera Yabusame ahora mismo, alguien se moría porque le he atravesado el pecho con una flecha. Yo creo que me moriría yo misma porque me atravesaría el pecho con una flecha a mí misma mientras me caía del caballo de una manera estrepitosa. Lo que pasa es que preguntabas que le resultaba curioso que la pista fuera de 218 metros y que si era por algo en concreto. La verdad es que no tenemos... Probablemente, yo no tengo ni idea. Seguramente es alguna medida antigua de estas japonesas. Esas que, claro, nosotros las pasamos a metros, ¿no? A nuestro sistema, pero probablemente es una medida tradicional
y que pues en metros es 218, que es un número así como un poco random, ¿no? Y luego, por ejemplo, en primeros pasos, Coren PG decía, con la tarjeta Revolut también te cobran comisión. Nos vamos un mes a Japón y no quisiera que me cobren más comisiones los bancos, que dinero me vaya a gastar allí. Bueno, sabéis que desde Japonismo podéis contratar vuestra tarjeta Revolut. Esto nos ayuda un poquitito, aparte de que a vosotros os da 10 euros de saldo extra. Oye, ¿vale? que está muy bien. Que está muy bien. Y la única comisión, como explicamos en el artículo de la Revolut en Japonismo, la única comisión es la del propio banco, la del cajero del banco. Es, pues no sé, al menos en España, cuando tú vas a un banco que no es, a un cajero automático que no es el de tu propio banco, ese otro banco te cobra una comisión, simplemente por estar utilizando un cajero de otra red. Pues en el caso de Revolut pasa lo mismo. Tú estás sacando en un cajero, por ejemplo, de Family Mart, de 7-Eleven, pues creo que eran 110 yenes los primeros 10.000 yenes, 220 yenes de 20.000 yenes en adelante y ya está. Pero no te cobran comisión por cambio de moneda, ¿vale? En ese sentido que, es ver, baratito. La comisión por cambio de moneda, al final tú vas sumando y es un... Es que por eso viene muy bien hacer, claro que sí, todo lo que usar la sea Revolut. intentar ahorrar un poco en ese tipo de cosas, pues viene bien. No sé si quieres leer algún comentario más, Luis. Bueno, mira, pues uno último también en primeros pasos de Naye, que decía que se había reído a carcajadas con la voz lastimera de Luis de hacer la peor parte de teatrillo. Uy, ya no me acuerdo cómo era el teatrillo. Pues eso, que siempre me toca a mí ser el tonto del teatrillo. Oye, yo no sé por qué, es cosa tuya. Pero decía que no se podía creer que nos tildaran de exhibicionistas sí. por lo del onsen. El y demás. onsen, sí. Bueno, dice, qué mente estrecha de esa persona. Si veis los comentarios en TikTok de ese vídeo del onsen, madre mía, cada cual peor. Pero bueno, ella de hecho, ¿no? Naye dice, es cultural, yo lo hice en mi viaje y no me arrepiento. Y si vuelvo a viajar, lo haré de nuevo. Excelente capítulo, como siempre. Exacto. Muchas gracias. Pues nos vamos con la palabra ya japonesa. Y hoy, ya que estamos hablando de viaje, he tenido que mirar y creo que no habíamos hecho esta palabra. No sé, a lo mejor pues sí. Una de ellas sí, la primera ¿Una de no. ellas sí? Ah, vale. Ostras, pues a lo mejor habría que cambiarla ahora. No, pienso, yo creo que la primera no. Bueno, si no, es repaso. Repaso, va a ver si os acordáis de esa palabra. Porque ya que hablamos de viaje, pues, ¿cómo se dice viaje? Hay dos palabras para hablar de viaje. Por un lado, tabi, y por otro lado, ryoko. Quizá ryoko sí que la hemos visto, Sí, ryoko, ¿no? yo creo que sí. Ambas realmente son viaje. Y de hecho, ryoko se escribe con el primer kanji, es el kanji de tabi, y el segundo es el de ir. Exacto, ir de viaje. Ir de viaje, ¿no? Lo que pasa es que el término tabi... Es ir de viaje con calcetines. No, aunque eso está bien. Es un concepto quizá el tabi un poco más amplio y casi un poquito más espiritual. Un poco como, por ejemplo, si hablamos del viaje de la vida, ¿no? Madre mía, viaje, Laura, qué intensa. Bueno, me pongo intensita. Ese viaje sería tabi. Y en cambio, ryoko es un poco el término más usado, ¿no? De nos vamos de viaje a Japón o hacemos una excursión bueno, de hecho, día. cuando nos preguntaron en los restaurantes qué hacía en diversos, porque nos lo preguntaron varias veces, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo en Japón y tal? Nos dijeron ryoko. Exactamente, porque tabi, ya os digo, es un poco más espiritual casi, ¿no? Algo un poco más wow. Como más largo, que te cambia la vida, un poquito más así, ¿no? Y para los que se extrañen de lo que yo he dicho de viaje en calcetines, es que los calcetines tradicionales japoneses, estos que se visten con kimono y demás, y que tienen la separación gordo, para el dedo gordo, Eso se llaman es. tabi, también evidentemente se escriben de otra manera, pero lo hemos dicho muchas veces, el japonés es un idioma que tiene muchas palabras homófonas. Eso es. Pues nada, hasta aquí dejamos el repaso de este viaje que hicimos en febrero de 2025. Yo creo que no habrá itinerario de esto en la web, porque es un itinerario bastante nuevo, no tanto de retales como hicimos el de otoño del año pasado. Es de excursiones de Tokio. Pero es de excursiones, con lo cual lo que vamos a hacer es ir ampliando el artículo de excursiones desde Tokio y evidentemente vamos a renovar el artículo de Kawaguchiko con nuevas fotos y con más información y vamos a crear artículos del resto de sitios que hemos estado para que no os falte absolutamente de nada. Y todos estos restaurantes también, con sus enlaces de reserva, que sea fácil, todo. O sea, nosotros hacemos justamente todas estas cosas para luego ponerlas, ya sabéis, siempre no todo nos vamos a comer a estos sitios porque lo disfrutemos, ¿eh? Lo hacemos por vosotros. Es una realmente. obligación, es una obligación. Venga, Luis, vamos a procesar fotos. Va, hala. Mátane.